¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos hoy con un tema que he titulado La fidelidad de Dios para tu bendición. Dios es fiel, recuérdalo, lo digo mucho y lo diré por siempre. Uno de los nombres de nuestro Dios es fiel y verdadero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, al regreso de nuestro Señor Jesucristo, dice: un caballo blanco venía y en él montado uno cuyo nombre es fiel y verdadero, y tenía un nombre escrito en el muslo, el Verbo de Dios. Fiel y verdadero es su nombre. Nos dice el libro de Números: esta es la fidelidad de Dios para tu bendición. Y no te olvides, el Señor nos llamó para que heredemos bendición. Apréndetelo. Hay que aprenderlo para orar desde la palabra. Señor, tú lo prometiste, tú lo dijiste. No que se le olvide, sino que el Señor quiere que tú conozcas la palabra, medites en ella de día y de noche, y guardes, la obedezcas y la hagas, y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haces prosperará. Entonces, parto desde una historia en el Antiguo Testamento, desde la declaración de Dios para bendecir a dos hombres, a Josué y a Caleb. En Números capítulo 14, versículo 20 dice: entonces Jehová dijo: he perdonado conforme a tu dicho. Eso fue por el ruego que Moisés había hecho. Ahora vamos a mirar. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Has irritado a Dios con tu desobediencia? ¿Has irritado a Dios con tu incredulidad? Pero le digo, le clamo, le ruego, pero Dios no me oye. Dios te oyó. Lo que está esperando es que esa palabra y esa promesa que Dios te ha dado la tengas en tu mente, en tu corazón, en toda tu fibra, en todo tu ser, y que obedezcas. Porque la salvación es una dádiva de Dios. Para todo aquel que crea en Jesucristo tiene vida eterna. Pero la bendición depende de tu fidelidad. Ninguno de los que me han irritado verán la tierra. Versículo 24: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Observa qué hermosura. La bendición la anuncia no solo para el siervo obediente, sino alcanzará a tu descendencia. La mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos no es dinero, propiedades o bienes materiales. La mejor herencia es dejarle la fe en nuestro Señor Jesucristo y la obediencia y el testimonio de una vida virtuosa. ¿Dónde empieza todo esto? Esto empieza en el capítulo 13, donde Dios le dice a Moisés que envíe unos hombres para que reconozcan la tierra, uno de cada tribu, príncipes de cada tribu. Y él los escogió, los envió y le dice qué era lo que tenían que inspeccionar. Mira qué belleza, qué orden tiene Dios y qué gran contenido tiene la Sagrada Escritura. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Y número 1, observar la tierra, ¿sí? Cómo es y el pueblo que habla. Número 2, analiza la tierra, observa la tierra. Número 2, analiza el pueblo que la habita, si es fuerte o si es débil. Número 3, si es poco o numeroso. Número 4, si la tierra está habitada, si es buena o mala. Número 5, cómo son los ciudadanos, las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. No, número 6, cómo es el terreno, si es fértil o si hay en él árboles o no, y esforzaos. Y número 7, tomad el fruto del país,
ya era el tiempo de las primeras uvas. Vayan, inspeccionen y miren, les da toda la perfecta instrucción. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios sabio y nos ilumina para que nosotros seamos personas de hombres y personas de sabiduría. Y traigan la muestra, la evidencia. Ellos llegaron, inspeccionaron toda la tierra, vieron cómo era y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y las granadas y de las granadas y de los higos. Trajeron unas uvas tan grandotas que había que cargarlas en un palo por una punta del uno y en la punta del otro, trayéndolos entre 2 personas. Ellos fueron, inspeccionaron la tierra y entonces presentan un informe ceñido a la realidad. En el versículo 27 contaron todo diciendo: nosotros llegamos a la tierra que nos enviaste, es una tierra que verdaderamente fluye leche y miel, es una tierra con gente fuerte, con grandes ciudades habitadas, grandes tierras, ciudades fortificadas, y están allí también los hijos de Anac, que era la descendencia de los gigantes. Presentan Josué y Caleb un informe positivo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo mientras se daba el informe delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Recuerden, un buen informe es un informe persuasivo para que los que nos escuchan sigan los pasos que nosotros hemos determinado seguir cuando hemos determinado seguir a nuestro Dios, y decir: Dios nos bendice, Dios es fiel, Dios lo prometió, Dios lo hará, Dios nos quitará todos los obstáculos, como le decía a Ciro: quitaré los lugares torcidos, enderezaré los lugares torcidos, puertas de bronce quebrantaré y cerrojos de hierro haré pedazos. Todos los obstáculos los quita y endereza todos los errores que hemos cometido. Y nosotros vamos a tomarla y podemos más que ello, pero había 10 espías que estaban en una mala actitud y hablaron mal a los hijos de Israel diciendo: esta tierra es una tierra que se traga a sus moradores y nosotros, según nuestro parecer, somos como langostas. Y esto que provocó la reacción negativa del pueblo. El pueblo gritó. En el capítulo 14 dice: no nos habíamos quedado, mejor sería perecer en Egipto, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y no en este desierto, porque ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y empezó todo el pueblo a renegar. 10 hombres dieron un mal informe e hicieron renegar a más de 2,5 millones de personas, de habitantes, que era el pueblo que iba por el desierto. Pero entonces Josué y Caleb, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, ¿sí? Y perseveraron en la fe y hablaron a toda la congregación diciendo: pasamos a recorrer la tierra, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos la dará. Por tanto, no seáis rebeldes, mis amados. Dios ha anunciado bendición a tu vida. Dios te quiere dar la salvación. Si aún no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, dile: Señor, aquí estoy. Creo que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador, y te entrego mi vida. Ahora, una vez recibido esto, el Señor perdonando tus pecados, el Señor te va a introducir en una vida diferente, donde vas a odiar y vas a tener una sensibilidad grande por el pecado, y vas a odiar el pecado y vas a amar la virtud. Sin que seas un Semana Santo y un camandulero, sencillamente serás una persona virtuosa, una persona íntegra, una persona obediente a los dichos y a las palabras de nuestro Dios. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis, el famoso no temas de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así la multitud hablaba de apedrearlos. Y vino la ira de Jehová. ¿Hasta cuándo me ha de irritar
este pueblo vino la ira de Dios. Entonces Moisés intercede por el pueblo y hace una oración. Este pueblo no ha hecho sino fastidiarme y llevarme a la ira por su desobediencia, por su incredulidad y por su maldad. Hay maldad al no creerle a Dios. ¿Por qué hay maldad de no creerle a Dios? Porque su mano se ha extendido desde la aparición del hombre y se ha extendido hacia el hombre para bendecirle, para salvarle, para cuidarle, para protegerle, para vestirle, para educarlo, para instruirlo, para llenarle de bendición, de vida eterna, de vida abundante, de vida llena de satisfacciones. Pero tenemos que creer y tener fe y ser fieles, fe y fidelidad. Entonces Josué intercede y hace la petición a Dios: perdona este pueblo, Señor. ¿Qué van a decir los pueblos vecinos que los sacaste de Egipto para matarlos en este desierto? Señor, van a blasfemar tu nombre. Señor Jehová, tú eres tardo para la ira y grande misericordia. Perdona este pueblo. Y es ahí donde le dice: voy a perdonar, ya los he perdonado, yo los perdono, como tú lo has dicho, pero mi sentencia es esta: no recibirán bendición, pero los que creyeron y obedecieron recibirán mi bendición. Es una petición que ya había sido hecha y nos dice que la promesa estaba anunciada. Pasaron 45 años y Josué tomó la palabra cuando Josué tomó la dirección después de la muerte de Moisés y el liderazgo del pueblo de Israel. Pues Caleb recordaba esta promesa y le dijo: tú estabas allí cuando Jehová dijo que me bendeciría y que me daría la tierra y que la poseerían mis hijos. Y yo tenía vigor y han pasado 45 años, tenía 40, tenía ahora 85 años. Todavía estoy tan fuerte como aquel día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Es entonces ahora. Entonces dame pues ahora este monte. Ahí ya hizo la petición. Dios lo dijo y yo lo pido conforme a sus dichos. Dios lo dijo y ahora lo pido. Él habló en aquel día. Porque tú oíste en ese día que los anaseos están allí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Dios lo había dicho, Dios lo prometió, Dios lo anunció, y ten la absoluta seguridad que Dios lo cumplirá. El Señor te ha dicho múltiples de veces, se lo dijo a Abraham, y todas esas bendiciones que Dios le dio a estos hombres son bendiciones para nosotros, en la medida de lo que tú hayas obedecido y en la medida de lo que tú hayas clamado e intimado con el Señor. Dios quiere que tengamos intimidad con nuestro Dios. Y nos dice en el ejemplo de Abraham, esa bendición que Dios dio a los antiguos es una bendición para su pueblo hoy. Acéptalo en tu corazón, acepta su palabra, porque las instrucciones de nuestro Dios son vivir en virtud, hacer morir lo terrenal en nosotros: ira, enojo, amargura, resentimiento, todo tipo de impureza, vanidades. Vistámonos de amor como vínculo perfecto, creámosle a Dios como Dios nos ha dicho, y Él nos bendecirá y nos multiplicará. Fuimos llamados para que heredemos bendición. Mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice la sagrada palabra de Dios. Y Dios nos da el ejemplo de Abraham. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esto? Que fue justificado, fue hallado justo, inocente y un hombre puro. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como justicia. Es un asunto de fe. El que obra, la gente piensa que la salvación viene por obrar y ser muy bueno. El que obra, entonces no es una dádiva, sino un pago. Nadie puede decirle a Dios: me debes.
Pero el que cree que Dios justifica al impío, su fe le es contada por justicia y es justificado por la fe. Pero aún así, también que Abraham fue justificado por la fe, Abraham fue bendecido por la obediencia. Y le dice la Escritura en Romanos capítulo 4, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Dios le da bendición al que creyó y Él da vida a los muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, también dio vida y da vida a los que han fallecido, a los que han terminado su tiempo aquí, como dio vida a Lázaro y como ha resucitado muertos. Pero el ejemplo de Abraham fue para nosotros, para que aprendamos a creer como creyó Abraham. Él creyó en esperanza, contra esperanza, recuérdalo. ¿Qué significa eso? En esperanza porque Dios dijo que le bendeciría. Contra esperanza porque las circunstancias le decían que no. Abraham tenía 100 años y Sara 90 y ella además era estéril. Y Dios le dijo, te voy a bendecir a los 100 años, a los 99 le dio la promesa y a los 89 de Sara y a los 100 le dio el cumplimiento y tuvo a su hijo Isaac. Él creyó en esperanza, es creerle a Dios y no a las circunstancias. Las circunstancias te están diciendo, estás muy viejo, estás acabado, no tienes el perfil, no tienes la preparación, no tienes la presencia, no tienes quien te ayude, no hay tráfico de influencias. No es a eso a lo que hay que creer, hay que creerle a Dios que nos está diciendo, te bendeciré, y la bendición ha llegado ya, porque Dios es fiel y verdadero. Creyó en esperanza. Número 2, no se debilitó en la fe al considerar las circunstancias. No se debilitó en la fe. Él creyó que Él podía dar vida a los muertos y hace manantiales donde hay desiertos. En el versículo 19 dice, no se debilitó en la fe. En el versículo 20 también nos dice, tampoco dudó. Él no dudó, sino que se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció Abraham? Dando la gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Y él estaba plenamente convencido, un hombre lleno de fe, lleno de seguridad y de certeza que tenemos es un Dios que es fiel, que es verdadero, y Dios no quiere que vivamos arruinados. El que quiere que vivamos arruinados se llama Satanás y le ha dado poder a los bandidos, a la élite del mundo, para que se apoderen de las riquezas del mundo y mantener al mundo subyugado en la deuda. Pero se acabó, llegó el tiempo de la bendición de nuestro Dios, y Dios quiere poner sus riquezas en otras manos, en las mías y en las tuyas, para que sepamos administrar, para que no se envanezca tu corazón y no digas mi mano y mi riqueza, mi poder y mi sabiduría me han dado estas fuerzas. Estas riquezas vienen de Dios, recuérdalo. Estas bendiciones vienen de Dios, son para ti, son para mí y son para muchos, para los olvidados del Estado, de la sociedad, pero nunca olvidados por Dios. Entonces, recuerda, Dios quiere bendecirte. Yo te hice, yo te formé, yo te redimí, dice Isaías 44, 21. No me olvides, vuélvete a mí, ven a la presencia de Dios, inclina tu rostro, ponte en las manos del Señor, créele y pídele la gracia para obedecer. Dile conmigo. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida y quiero fortalecerme en fe, dando la gloria al que vive y reina. Dios de la gloria, sin dudar, sabiendo que tú das vida a los muertos y haces manantiales en el desierto. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza, y yo recibo tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, mis amados.
y hasta otra oportunidad.